Porque no solo... También en la búsqueda de soluciones para que no ocurra. Es correcto, es correcto. Algunos de los medios quizá socialmente más efectivos es aquello de a mayor cantidad de ojos, más seguridad. Así es. Pues en esos espacios públicos donde hay mayor transparencia, donde no hay puntos ciegos, rincones oscuros, donde hay una buena iluminación y donde ese espacio público atrae a la gente con mayor frecuencia, ahí no ocurren delitos, ¿no? Entonces ahí esa parte importante. Yo creo que algo que estamos coincidiendo los tres es justo con lo que comenzó Marco, ¿no? Y que seguramente esto le ayudará mucho a la audiencia, que también invitamos a que se suscriba, ¿verdad? Por favor. Gracias. Exacto. Porque la violencia, este hecho, puede determinarse a partir de este acto, como bien lo comenta Marco. Pero en el espacio público, esta hostilidad de la que platicábamos no únicamente se ve reflejada porque alguien me muestre un arma o me golpee, ¿no? Sino que inclusive me inhiba. Sí, no me deje usar. No me deje Así usar. es. Ese miedo. Que lo olvide, Que lo olvide. lo abandone. Y lo normalice. Lo normalice, que ya no, que ni siquiera lo haga mío, que no me represente. Y hasta lo comparto. Hasta No podemos ir Ajá. porque está así. Así es. Creo yo que esa es una de las cosas interesantes que se está poniendo sobre la mesa. Porque si lo vemos entonces en lo que ahora como ciudadanos podemos hacer desde el punto de vista de los que habitamos el territorio, es precisamente la defensa de ese territorio. Correcto. La defensa de la calle. El apropiamiento. Sí, exactamente. Cómo nosotros con nuestras acciones ayudamos a los que nos rodean para que en colectivo esto pueda convertirse en otra cosa. Correcto. Tenía hace muchos años que yo no asistía a una posada en una calle. Muchos años, me refiero a una posada de esas tradicionales, sí. Como seguramente a nosotros nos tocó hace muchos años, sí. donde... Tenía hace muchos años que no asistía, desde que era niño, ¿no? Pues sí. Y justo este fin de año tuve la oportunidad en un municipio aquí del estado de Hidalgo participar de una posada. Y en serio que parecía yo me sentía como alguien que veía algo extraño, porque era la calle. ¿No te aventaste a agarrar los dulces de la calle? Híjole, nada más me faltó eso. La calle, bueno, pero me puse a pensar, pero esta es una acción, ¿no? Esta es una actividad que en teoría no tendría por qué para mí parecerme extraña. No, claro. Y me di cuenta que era extraña, porque en el lugar donde ahora vivo, que es una zona urbana, la zona de Pachuca, ahora se vuelve difícil observar ese tipo de manifestaciones en la calle, lo que para nosotros era completamente normal. Sí, y creo yo que en ese sentido, mucha de esa respuesta a esta circunstancia la ha dado el mercado, que ha fragmentado la ciudad y la ha privatizado a tal grado de que te venden seguridad. Y ya no hay esta continuidad. Así es. ¿No? Así es. Entonces, ¿no contribuyen a la envejecencia de esta ciudad? No. A ver, contribuyen de otra forma. Si conceptualizamos la ciudad desde otros modelos. Porque al final del día el alma de la ciudad ahí sigue. ¿Quién es? La gente. Claro. O sea, a eso me refiero. Quizás estemos o no de acuerdo, pero la ciudad se construye sí o sí. El asunto es que... Es muy válido encerrarse también ante los hechos. El mercado, lo digo por el ejemplo muy válido que hace Joan, y gracias por compartirlo, Joan, porque esa apropiación de la calle, pues nosotros la vivimos de niños, o sea, éramos dueños de la calle. Éramos dueños de la calle y no nos preocupaba hasta el hecho que desafortunadamente después se dio más, que el auto se apropiara de la ciudad, ¿no?
éramos nosotros los El dueños de la calle. pavimento y los carros nos sacaron de Nos fueron sacando, pero no es en realidad eso, sino toda esta evolución sobre de un mismo sistema económico, de una misma visión, de otros elementos más complejos. Pero físicamente, pues. Físicamente, y insisto, otros elementos. Particularmente en el que dice Joan, este es parte de esa construcción de ciudadanía. O sea, ¿por qué? Porque seguramente Joan se la puede decir a sus hijos, y sus hijos van a decir, oye, pero no está cerrado. Uh-huh. No, y Joan o nosotros podemos decir, es que así era antes. Sí. No, es que tienes derecho a que sí sea. Y para ejercer ese derecho hay que ser ciudadano. Y hay que venir a ejercerlo de esta forma. Ahorita, con el cuidado de nosotros, en multiplicidad de ojos, Uh-huh. para que entre todos, Nos cuidemos, exactamente, entonces, que no tenemos ese tema de necesidad y es muy probable que nos sigamos cuidando, porque luego, por ejemplo, hay un evento masivo y ya no fue lo importante quién cantó en el Zócalo, sino cuántos celulares se robaron, ¿no? O sea, ese tipo de elementos, el asunto es que empiezan a ser menos y que lo que hoy Joan nos comparta empieza a ser más, hasta dentro de la parte fragmentada de la ciudad que se ha dado y que está ahí y ahí existirá, como para pensar que al rato se tiren esas bardas y se conecte toda una red, ¿no? Ojalá, pero no es así. No es así. El asunto es cómo lo construyas generacionalmente, para que al rato la anécdota de los hijos de Joan, tus hijos, mis hijos, sea, recuperamos la calle. Sí. El espacio público volvió a ser nuestro. Ya no del vehículo. Desde la base, del ciudadano. ¿Por qué? Porque el peatón a lo mejor dejó el coche 3 calles atrás, porque ya ves qué hacen, la cierran en las posadas, dicen, pues atraviesa el coche y ya. Son elementos que das para la seguridad. Pero precisamente toda esta suma de elementos que constituyen la construcción de ciudadanía se vuelve generacional para recuperar esto. Y ahora, ¿qué a lo mejor entró ahí la autoridad? Dio el permiso. ¿Ni lo dio? Por eso, podemos hacer hipótesis. No, el delegado dijo que ya le avisó al de reglamentos y espectáculos, no sé. Lo importante es, en particular el ejemplo de Joan, cómo sí se puede constituir una construcción de ciudadanía o un proceso ciudadano para recuperar el espacio público. Claro. Y independientemente de que esté, como el ejemplo de Joan, con base en una circunstancia religiosa o no, el espacio público, la historia del espacio público es eso. Tiene un posicionamiento social, político, de lucha, del derecho, ¿no? Y lo ejerces de diferentes maneras, lo ejerces de diferentes formas. Es un escenario donde todos participamos, de una u otra manera. O deberíamos de participar. Pero participamos, aunque a veces hay cosas en las que deberíamos, además de lo que hacemos, deberíamos participar. Sí, estoy de acuerdo. Porque es un bien común, prácticamente. Así es. Hay muchos debates entre lo público y lo privado, claro, ¿no? Con respecto a eso, ¿no? Pero bueno, hay hasta elementos que la Constitución marca, o sea, tú no tienes derecho a privar de libre tránsito a alguien más, ¿no? Porque la calle es libre, ¿no? El libre tránsito es constitucional. Y digamos, el espacio público es de todos y de nadie, ¿no? Pues no quisiera entrar en ese debate para seguir, no perder el foco de la plática, pero me parece importante el ejemplo que da Joan, porque insisto, son de los que construyen ciudadanía, son de los elementos que construyen ciudadanía y de los elementos que son, de alguna forma, parte de esa visión prospectiva de lo que sí se puede hacer y que se puede hacer mejor. Un elemento o manifestación importantísima es esa capacidad de cohesión social. ¿A cuántos vecinos no convocó esa posada? Esa posada. ¿No? Y quizá en muchos casos no convivían desde hace mucho tiempo, no lo sabemos, ¿no? Y como decía hace rato Marco, esa tendencia a la privatización, por ejemplo, en los fraccionamientos cerrados, no sabes quién vive a tu lado, de un lado y del otro, a veces ni los ves, ¿no?
Y un evento, en cierto modo, muy popular, como han sido las posadas y como lo fueron mucho más antes, favorece mucho esa cohesión social, esa identidad de, que une a muchos vecinos a veces, ¿no? Y que también pues, se va manifestando a veces de otras maneras, o a veces ya sí se manifiesta. Hace rato platicábamos sobre la gráfica y las capas que pudiera tener una acción o el resultado, pues seguramente son esas. Y como lo decía Marco, ¿no? Quizás cuando se entiende o cuando tratamos de hablar sobre políticas públicas, no necesariamente queremos hablar sobre políticas nacionales de planeación. O sea, a veces basta el fomento o el impulso a nivel barrial o local de poder incentivar programas, acciones. Por eso es tan importante, pienso yo, el que se pavimente una calle que faltaba por pavimentar, pero también que existan estos programas de incentivo, de ciudadanía, ¿no? Me puse a pensar lo que dijo algo, ¿cómo le enseñamos a los hijos? ¿Cómo le enseñamos a las personas que nos rodean? ¿Cómo nos enseñamos a nosotros mismos? Porque igual ya nos olvidamos de ser ciudadanos, de construir ciudadanía, ¿no? Quizás algunas personas podría pensarse que están derrotados o en algunos casos están con una segunda vuelta o más animados, lo que comentaba Gebor, ¿no? Es decir, una mínima acción seguramente puede hacer un cambio importante. Claro. Discutirlo, hablarlo, es seguramente una de muchas acciones que se pueden hacer. Como aquello de la teoría de las cuerdas, ¿no? Si una mariposa letea aquí, puede producir un efecto multiplicador. En otro lado, ¿no? Y aquí probablemente en algunos ejemplos, una acción urbana, a veces por pequeña que sea o concreta que sea, puede tener un efecto, digamos, radial importante.